Buenos días, jóvenes y señoritas. El día de hoy vamos a tocar un tema eh, también importante. Vamos a tratar la mediana, que son medidas de tendencia central. Bien, entonces vamos a pasar rápidamente a la diapositiva. Acá hay un pequeño error que ahorita en este momento lo hacemos la corrección de tendencia central. ¿Ya? Ahora sí, la mediana. Bien, entonces ahora sí vamos a tocar específicamente la mediana. ¿Ya? Eh, Antes vamos a hacer una pequeña explicación acá. En el gráfico ya podemos ver, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de la mediana. A ver, en el primer ejemplo, ¿cuántos muñecos hay? 2, 4, 6, 8, 9. ¿Ya? O sea, es un número impar. Los datos son impares. La mediana es aquel dato que se encuentra en la mitad, pero para ello debe estar ordenado, como ven acá, ¿ve? De menor a mayor. Esto está ordenado de acuerdo a la talla. Ya, entonces necesariamente tenemos que ordenar los datos de menor a mayor o puede ser de mayor a menor. Cuando es impar, para encontrar la mitad simplemente sumamos más 1. 9 más 1 entre 2. Y eso es 5. Entonces ahora buscamos el dato 5. 1, 2, 3, 4, 5 acá. Esta es la mediana. ¿Ya? Después, al lado derecho de la mediana, ¿cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4. Al lado izquierdo de la mediana, 1, 2, 3, 4. Entonces está en la mitad. Se dice que es mediana. Ahora, ¿qué ocurre cuando los datos son pares? Como aquí, ¿ve? Cuando n es par, n es número de datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ¿cómo encontraríamos? 8 entre 2 es 4. Entonces acá, mira, en este dato, acá hay 3 del mismo tamaño. Pero estos dos vienen a ser la mediana. ¿Ya? Porque al lado derecho de esta mediana hay 3 datos y al lado izquierdo 3 datos. ¿Ya? Entonces, mediana es aquel dato que está en el mismo medio. Se divide a los datos en dos grupos, pero del mismo tamaño, hacia el lado del derecho y hacia el lado izquierdo. Bueno, vamos a explicar detalladamente. ¿Ya? Medidas de tendencia central son 3, la moda, mediana y media, ¿cierto? ¿Y qué son las medidas de tendencia central? Se encargan de resumir información de un conjunto de datos numéricos por medio de un número, ¿ya? Entonces, la semana pasada hicimos sobre la media. ¿Qué era la media? Promedio de un conjunto de datos numéricos. El día de hoy vamos a tocar la mediana. ¿Y qué es la mediana? Centro de conjunto de datos numéricos, ¿ve? Es el centro. La moda haremos la clase siguiente. Pues bien, mediana entonces. La mediana se representa como una M sub E minúscula. La mediana de un conjunto de datos es el valor que ocupa la posición central cuando los datos han sido ordenados en forma creciente o decreciente. Para calcular la mediana se debe ordenar los datos de menor a mayor o de mayor a menor y encontrar el dato central. Pues vamos a ver mediana para datos no agrupados y para datos agrupados. Bueno, vamos a ver uno para datos no agrupados. Entonces, en este caso, la mediana se obtiene a partir de la suma de
todo. Sus valores dividida entre el número de... A ver, acá hay un pequeñito error que no se ha actualizado, ¿ya? Entonces, acá dice la mediana es para datos no agrupados. ¿Qué debemos hacer? Ordenar de menor a mayor o de mayor a menor, ¿ya? Entonces acá tenemos un ejemplo que vamos a explicarlo. Acá nos pregunta, ¿cuál es la mediana de los datos? 5, 6, 3, 12 y 7. Para encontrar la mediana, se tiene que necesariamente ordenar los datos. Tal como está, no nos va a conllevar a un error. Entonces, primero, ¿qué se hace? Se ordenan, ¿ya? Entonces acá decimos ordenando los datos de menor a mayor. Entonces buscamos de este conjunto de datos quién es el menor. Por supuesto que el dato menor es el 3, ¿cierto? Acá ponemos 3, luego ¿qué sigue? 5, 6, 7 y 12. O sea, de esta manera. 3, 5, 6, 7 y 12. Entonces, como son pocos datos, es fácil de encontrar. ¿Qué dato está en el medio? Se dice medio cuando divide exactamente en dos grupos, ¿ya? Mire, acá tenemos 6, hacia el lado derecho hay dos datos, hacia el lado izquierdo también dos datos, por lo tanto 6 es la mediana. O también podemos dividir de esta forma, ¿ven? Total datos 5. Se agrega más 1, 5 más 1, entre 2, 3. Ahora buscamos quién está en la posición 3. 1, 2, 3. Ah, este es, ¿no? Entonces, decimos que 6 es la mediana, ¿ya? Podemos observar que el dato central es el 6. Luego la mediana es 6. En resumen, la mediana viene a ser, ¿qué cosa? 6, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver otro ejemplo más. Mediana con número de datos pares. ¿Cuál es la mediana de los datos? 15, 10, 25, 35 y 40. Pregunto, ¿cuántos datos hay? A ver, 2, 4, hay 6 datos. ¿Están ordenados? No están ordenados. Tenemos que ordenar. Nuestro trabajo es ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. Pero la más clásica es ordenar de menor a mayor. Entonces decimos primero ordenando los datos de menor a mayor. Y se tiene 5, 10, 15, 25, 30 y 40. ¿Cuántos datos? 6 datos. Dividimos 6 entre 2, ¿no? Usted tiene que dividir entre 2 porque es la mitad. ¿Es cuánto? 3. Buscamos entonces la posición 3. 1, 2, 3. Esta es la mediana. Pero vemos de que de aquí hacia el lado derecho hay 3 datos. No puede ser. Entonces, estos dos vienen a ser la mediana. No. Sino hay que sumar de esta forma. 15 más 25, ¿cuánto sería? 15 más 25 es 40. Entre 2, ¿cuánto es? 20. En este caso, la mediana es 20. Pero este valor encontramos en este conjunto de datos, no hay. Eso no importa. Acá dice bien claro, observación. La mediana no necesariamente está en el grupo de datos, como en este caso, ¿ve? Entonces la mediana es 20, que no está en el grupo de datos. Entonces, de esa manera se determina la mediana para datos no agrupados. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué cosa. Mediana para datos agrupados. Se dice datos agrupados porque se ordenan en intervalos. Entonces, acá que dice, la mediana se encuentra en el intervalo donde la frecuencia acumulada llega hasta la mitad de la suma de las frecuencias absolutas. Es decir, tenemos que buscar el intervalo en el que se encuentre n entre 2. N es el número de datos, ¿ya? Y para ello hay una fórmula. Esto tenemos que necesariamente
tratar de recordarnos para la resolución de problemas, sin el cual va a ser prácticamente imposible de resolverla, ¿ya? Entonces la fórmula es mediana. Bueno, con nuestro dato, ¿ya? Mediana es igual, L sub I significa límite inferior, más ancho de clase. Todo eso va a multiplicar a quién, ¿ya? A n entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior a la frecuencia acumulada de la clase media sobre la frecuencia absoluta, ¿ya? ¿Qué cosa es L sub I? Límite inferior de la clase media, ¿ok? W, ancho de la clase media, o sea, ancho del intervalo. Frecuencia acumulada, frecuencia absoluta acumulada y menos 1, frecuencia absoluta acumulada de la clase que precede o anterior a la clase mediana, ¿ya? F sub I, frecuencia absoluta de la clase mediana. N viene a ser número total de datos, ¿ya? Dice acá, en una distribución de datos agrupados, la mediana se encuentra en el intervalo que contenga al dato central. Esto es importante. En una distribución de datos agrupados, la mediana se encuentra en el intervalo que contenga el dato central, ¿ya? Entonces, esto también tenemos que saberlo nosotros, ¿ya? Pues bien, vamos a aplicar en la resolución de problemas, ¿ya? A ver, dada la tabla, calcular la mediana, ¿ya? Nos dan esta tabla y teniendo esta tabla vamos a hallar la mediana, ¿ok? A ver, clases, esta es la frecuencia absoluta y esta es la frecuencia absoluta acumulada. Eso ya sabemos por las clases anteriores. Aquí están los intervalos, ¿ya? Se ordenan en intervalos cuando hay varios datos, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos el intervalo 10, 14. Intervalo cerrado 10, punto y coma 14, intervalo abierto. El ancho es la diferencia. 14 menos 10 es 4. Y el ancho de clase es permanente para cada fila, ¿ya? Es permanente. Pueden revisar. Permanente o constante, podemos decirlo. En todas es 4 el ancho de clase. Bueno, en la clase o en el intervalo 10.14 hay 6 datos. ¿Ok? En el intervalo 14, 18 hay 10 datos. En el intervalo de 18 hasta 22 hay 12 datos. Y en el intervalo de 22.26 hay 9 datos. Y en el intervalo 26.30 solo hay 3 datos. Para saber cuántos datos están participando, solamente sumamos los elementos de la frecuencia absoluta, ¿ya? 6 más 10, 16, más 12, 28, más 9, 37, más 3, 40. O sea, n es igual a 40, que viene a ser el total de datos. Ahora nos estaría ya faltando la frecuencia absoluta acumulada, ¿ya? Eso es la suma de quiénes, de la frecuencia absoluta. Para la primera fila o para este intervalo, ¿ya? La frecuencia absoluta es también el mismo 6. En cambio, la frecuencia absoluta para la segunda fila o para el intervalo 14.18 es 16. Hay que sumar. 6 más 10, 16. La frecuencia absoluta para la tercera, o la frecuencia absoluta 3 sería la suma de estos 3. ¿Cuánto sería? 6 más 10 más 12, 28. Y la frecuencia absoluta para la cuarta fila
tendríamos que tener, ¿cuánto? 37. La suma de estos 4 elementos es 37. O simplemente 28 más me da 37. Finalmente, la frecuencia absoluta para la cuarta fila ya es el todo, ¿cierto? El todo. ¿Cuánto? 40. ¿Ya? A ver. Necesitamos encontrar todos estos datos. Recordando, LI es límite inferior. ¿Pero de quién? De la clase mediana. Entonces tenemos que encontrar la mediana. W es el ancho del intervalo. O el ancho de clase también. N sub 2, esto es muy fácil. N que cosa, el número total de datos. Ya sabemos cuánto es. Podemos reemplazar. Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior o precedente a la frecuencia absoluta de la clase mediana. Entonces, vamos a ver primero. Hallamos n sobre 2, ¿ya? N sobre 2. No es n entre 2. Para poder reemplazar acá, pues. N entre 2 sería n, ¿cuánto? Total de datos, 40 entre 2 igual a 20. Entonces, n entre 2 vale 20, ya podemos reemplazar. Ahora buscamos otro dato para encontrar. Segundo, en la columna de la frecuencia acumulada, buscamos aquella frecuencia que sea mayor a 20. ¿Ya? Buscamos, dice en la columna de la frecuencia absoluta acá, de la frecuencia acumulada, ¿no? También se lee frecuencia absoluta acumulada, dice que supere este valor, 20. Esto no puede ser, no puede ser, tiene que ser esta, que supere por primera vez, si son varios. Entonces, aquí va a estar la mediana, ¿ya? En esta fila. Entonces, ¿ahora qué hacemos? En este caso es la frecuencia absoluta F3, ¿cuánto? 28. Pues este valor supera 20 por primera vez, ¿ya? Entonces F sub i, sabemos cuánto es, 28, ¿ya? Entonces, tercero, la mediana estará ¿en dónde? En la tercera fila o en el tercer intervalo, o sea, 18. Ahora, intervalo cerrado 18 punto y coma 22, intervalo abierto, en la cual vamos a encontrar, ¿qué cosa? El límite inferior. Ya, este es el límite inferior. Este se llama límite superior. Entonces, límite inferior, ¿no? Para la clase mediana es acá. ¿Cuánto vale? 18. Y la frecuencia absoluta de la clase mediana es 12. Acá, esta es la frecuencia absoluta, 12. Finalmente, el ancho de clase es ¿cuánto? 22 menos 18 es 14, es el ancho. Creo que ya tenemos todo, ya podemos reemplazar, ¿ya? Entonces, vamos a ver, o cuarto paso, frecuencia absoluta acumulada de la clase que precede a la clase mediana es, la frecuencia absoluta acumulada de la clase que precede o de la clase anterior a la clase mediana. Esta es la clase mediana. Anterior a esta, la frecuencia absoluta es 10. La frecuencia absoluta acumulada es 16. Por lo tanto, acá vale 16. O sea, este valor de acá reemplazamos con 16. Ahora reemplazaríamos valores. Allá, ¿por qué es F, frecuencia absoluta acumulada, es igual a 16? ¿Por qué? Porque antecede al 28. Antecede al 28, en la cual cae la mediana. Entonces, ahora sí, reemplazamos. Ya reemplazamos en la fórmula, pues. Límite inferior, reemplazamos con 18, más límite, perdón, el ancho de clase. ¿Cuánto es ancho de clase? 4. Hemos hallado. Todo ello, abrimos paréntesis, primero
n sub 2. Pero n sub 2, ¿cuánto vale? Si ya tenemos ya 20, está por demás. Se debe poner solamente 20, ya no importa. 42 menos 16 sobre la frecuencia absoluta, ¿ya? De la clase mediana. ¿Cuánto es? 12. En este caso, a ver, va allá. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Allá, estamos acá. ¿Esto cuánto es? 16 sobre la frecuencia, claro, absoluta de la clase mediana. ¿Cuánto es? 12. Ahora simplemente es operativo. La mediana entonces será 18 más 4, 40, entonces 20, menos 16 es 4 sobre 12. Ahora podemos dividir. A ver, este sería cuarta 1, cuarta 3. ¿Y cuánto es 4 entre 3? Es 1,33. Más 18 tendríamos 19,3. O sea, que la mediana es 19,3, ¿no? Entonces, de esa manera sería la mediana. Ahora vamos a ver el ejemplo 2. En el siguiente cuadro estadístico, determine la mediana. Es muy parecido al anterior, solamente varía qué cosa. Las frecuencias y también los intervalos, ¿ya? Acá tenemos los intervalos de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50 y de 50 a 60. ¿Cuál es el ancho del intervalo? ¿O el ancho de clase? 10, pues, ¿no? Entonces, ahora para poder reemplazar en la fórmula tenemos que hallar n. Tenemos que hallar el límite inferior, el ancho de clase. Esta es la frecuencia absoluta acumulada anterior a la frecuencia absoluta de la clase mediana. ¿Ok? Entonces, de esta manera, ¿no? Entonces, primero hallamos esto. A ver. El total de datos es que n es igual a 50. Entonces, primero hallamos n entre 2. N entre 2 sería, n vale 50, entre 2 vale 25. ¿Ya? N entre 2 vale 25. Pasamos o 2 en la columna de la frecuencia acumulada, ¿ya? Y buscamos aquella frecuencia que sea mayor a 20. En este caso tiene que ser mayor a 25, porque es lo que nos sale, ¿ya? Entonces aquí vamos a hacer la corrección. A ver. Mayor a 25 por primera vez. ¿Ya? Ya está. Y lo maximizamos. Bueno. Ahora sí tenemos este valor. Está ahí. Segundo, en la columna de la frecuencia, allá. En la segunda, en la columna de la frecuencia acumulada, F sub I, buscamos aquella frecuencia que sea mayor a 25 por primera vez. Mayor a 25 por primera vez, ¿no? ¿Quién es? Ajá, 30, ¿no? En este caso es F sub I 30, pues este valor supera a 25 por primera vez. Tercero, la mediana estará entonces en el intervalo 30,40, ¿ya? En la cual el límite inferior es 30, ¿ya? Luego F sub I, esta es la frecuencia absoluta. F hay que ver que si es minúscula o es mayúscula. Si es minúscula es la frecuencia absoluta simplemente. Y acá es la frecuencia absoluta acumulada. Entonces es o se busca de la clase mediana. Entonces acá es, ¿cuánto? 10. Y el ancho de clase es, pues, a simple vista, 10. 4. Frecuencia absoluta acumulada de la clase que precede, de la clase que es anterior a la clase mediana. Estamos hablando de la frecuencia absoluta acumulada, acá en esta columna, anterior a esta frecuencia absoluta acumulada de la clase mediana anterior es 20. Entonces, eso es
lo que nos vale. O sea, F, frecuencia absoluta sub I menos 1 es igual a 20. ¿Por qué? Porque antecede a ver, 20. Porque antecede al 30, antecede a este dato, en la cual cae la mediana. Bueno, siguiente paso, simplemente reemplazar. Reemplazamos los datos en la fórmula así. Límite inferior se reemplaza con 30, más el ancho de clase. ¿Ancho de clase cuánto es? 10. Ahora, n cuánto vale? 50, sería 50 entre 2, menos 20. Sobre F sub I, frecuencia absoluta nada más, de la clase mediana. Esta es la clase mediana, ¿no es cierto? Creo que hay que aclarar una vez más. Esta es la clase mediana. ¿Ya? Entonces, la frecuencia absoluta es 10. Ahora tendríamos que resolver primero dentro del paréntesis. 50 entre 2 es 25. Menos 20 quedaría ¿cuánto? 5. Entonces nos quedaría de esta forma. ¿Ve? Mediana es igual a 30 más 10, que va a multiplicar a 5 sobre 10. ¿Ya? De acá se pueden simplificar, ¿no? 10 abajo, 10 arriba. ¿Qué cosa queda? Simplemente 5. 30 más 5 es 35. Por lo tanto, la clase o la mediana es 35. ¿Ya? Sí hay 35. Perfecto, eso vendría a ser la respuesta. Bueno, una vez observado este video, van a tener que resolver la tarea o en este caso la hoja de evaluación. ¿Ya? Si no lo han entendido, sí, por favor, tienen que ver una vez más el video y participar de manera activa. Tarea del compendio. Para el tercero de secundaria, la página 417 y 418. Resolver en el cuaderno los ejercicios 17, 18, 19 y 26. Para la pre, la página 320 y 321. Resolver en el cuaderno los ejercicios 4, 5, 6 y 9. Muchas gracias. Será hasta una próxima vez. Que tengan muy buenos días.